Bueno, muy bien, vámonos con la siguiente pregunta tipo ICFES. Nos dice, la gráfica muestra la densidad de una sustancia sólida en función de la temperatura. Nos muestran entonces una grafiquita donde tenemos en el eje Y la densidad que se encuentra en gramos sobre centímetros cúbicos y en el eje X tenemos la temperatura. Y nos dicen, bueno, esta línea que vemos acá, ¿sí? Esta curva que vemos acá es cómo se comporta la densidad de esa sustancia, ¿sí? A medida que la temperatura de dicha sustancia cambia. Y esta es la gráfica que tenemos acá. Ojo porque es que en este tipo de preguntas, cuando se involucran gráficas, siempre suele haber algún tipo de duda y algún tipo de confusión. Lo importante en este tipo de preguntas es analizar muy bien qué es lo que tenemos en ambos ejes. En el eje Y, densidad, en el eje X, temperatura. Y nos están diciendo, a medida que aumenta o disminuye la temperatura, la densidad de esa sustancia cambia. Hasta ahí es la información que tenemos. Y tenemos pues unos valores. La densidad va desde 4 hasta 8 gramos sobre centímetro cúbico y la temperatura va desde -15 hasta 25 grados Celsius. Entonces la pregunta nos dice, el volumen en centímetros cúbicos, vamos a ir subrayando lo que es importante, el volumen en centímetros cúbicos de 5 kilogramos de esta sustancia a la temperatura de 5 grados Celsius es. Entonces ahí uno empieza a analizar, bueno, 0,625, 6,25, 62,5, 625. Y claro, cuando uno está en el ICFES, pues a uno le queda muy difícil acordarse de cierto tipo de cosas. Sin embargo, vámonos un poquito a la gráfica. Fíjense que nos dicen acá centímetros cúbicos, nos están pidiendo, listo, tenemos que calcular el volumen y tenemos que calcularlo en centímetros cúbicos. Cuando automáticamente la pregunta nos dice a nosotros, sí, denos el volumen en centímetros cúbicos, nos está diciendo, ¿sí? Intrínsecamente la pregunta, ojo porque puede que tenga que hacer una conversión, ¿sí? Automáticamente la pregunta le está diciendo, déme el volumen en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, pilas porque de pronto nos están pidiendo una conversión. 5 kilogramos de esta sustancia. Y uno diría, bueno, pues kilogramos de pronto tiene que ver con estos gramos, pero uno dice, listo, hay 5 kilogramos de la sustancia y le dicen a la temperatura de 5 grados Celsius. Entonces automáticamente nos están diciendo, ubíquese acá, ubíquese acá. Están pidiendo cuál es el volumen de esa sustancia cuando la temperatura es 5 grados Celsius. Y algunos dirán, bueno, pues es que lo que pasa es que la gráfica solo me está dando densidad y temperatura, no me está dando volumen. Pues aquí es donde vamos a resolver esta pregunta y es donde es importante a veces tener en cuenta unas formulitas que son bastante básicas que le pueden ayudar a uno a resolver una pregunta de este tipo. Entonces, claro, uno dice, hay densidad, hay temperatura, nos están dando una masa y nos están pidiendo un volumen. ¿Qué relación tiene todo eso? ¿Sí? Y nos están diciendo, listo, ubíquese acá en 5 grados Celsius y en 5 grados Celsius uno dice, bueno, pues miremos qué es lo que sucede. Ahora bien, fíjense que cuando yo estoy en 5 grados Celsius, aquí en el eje X, en el eje Y, yo estoy llegando a 8 gramos sobre centímetros cúbicos. Recuerden que esto es una relación funcional. Cuando estoy en 5 grados Celsius, la sustancia tiene una densidad de 8 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces estamos diciendo, bueno, la temperatura 5, la densidad en ese punto, la densidad en ese punto es igual a 8 gramos sobre centímetro cúbico. Listos. Y ya sabemos que la masa es igual a 5 kilogramos, que es el dato que nos está dando el problema automáticamente. Fijémonos entonces en lo siguiente. Uno dice, listo, me están pidiendo volumen, tengo densidad, tengo masa, ¿qué hago? Pues recordemos básicamente, y ni siquiera es necesario acordarse de la fórmula, porque fíjense que acá en la densidad me están diciendo, la densidad tiene unidades de medida de gramos, o sea, de masa, ¿cierto? Tiene unidades, bueno, pongámosla acá, gramos, centímetro cúbico. Entonces le están diciendo automáticamente, la densidad es igual a algo que sea masa sobre algo que sea volumen. Entonces automáticamente uno dice, bueno, pues si la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Pues yo de esta formulita puedo despejar y hallar lo que me están pidiendo que es el volumen. El volumen pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar que el volumen va a ser igual a la masa que queda quietica en ese lado y cuando el volumen pasa a este lado a multiplicar, la densidad baja a este lado a dividir. Y fíjense que tenemos que el volumen, ahora sí, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a la masa sobre la densidad. Bien, entonces, ojo acá. Ojo porque, claro, uno puede hacer todo este desarrollo, hacer ese razonamiento, pero ojo con lo siguiente. El volumen es igual a la masa es 5 kilogramos.
sobre la densidad es 8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, pilas acá con lo siguiente, muchachos, porque fíjense que arriba tenemos kilogramos y abajo tenemos gramos. Y para poder operar esto adecuadamente, tenemos que tener la misma unidad de medida, en este caso, de la masa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como nos están pidiendo, podemos pasar tanto estos kilogramos, los podemos pasar a gramos para cancelar gramos y gramos, o podemos pasar estos gramos a kilogramos como nos quede más fácil. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar acá. Vamos a decir, bueno, 5 kilogramos a cuánto equivale en gramos o 8 gramos a cuánto equivale en kilogramos. Pues recordemos que, y no es difícil recordar en el momento, un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, 5 kilogramos equivale a 5000 gramos, ¿cierto? Por lo tanto, 5 kilogramos equivale a 5000 gramos. Y ya es como que el último paso que hay que hacer. Ahora sí, como ya tengo gramos y gramos, pues podemos operar. Entonces vamos a tener que el volumen va a ser igual a 5000 gramos dividido entre 8 gramos sobre centímetro cúbico. Esa división, cuando yo hago 5000 dividido en 8, claro, en el momento usted tendrá su hojita de operaciones, usted hace la división a mano, pero esta división básicamente nos da 625. Fíjense que gramos aquí se cancela con gramos acá y el centímetros cúbicos pasa arriba por la ley de la oreja y nos queda efectivamente 625 centímetros cúbicos porque fíjense que es que el ejercicio me estaba pidiendo en centímetros cúbicos. Entonces la unidad de medida es extremadamente importante. Y resulta que la respuesta correcta en este caso pues sería la respuesta D. Saludos.